Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que eso es la liquidez, como pueden ver. Hablaremos de los tipos de liquidez que existen dentro del mercado, cuál es su funcionamiento, cómo los podemos identificar y cómo este ciclo se va repitiendo y repitiendo dentro del mercado y lo vamos a ver con ejemplos gráficos. Pero antes de que vayamos a ver ejemplos, pues tenemos que saber qué es la liquidez interna, qué es la liquidez externa, cómo funciona y cómo esto se compacta en un ciclo donde el mercado constantemente está cazando nuevos altos, nuevos bajos, pero también está rebalanceando lo que son estos imbalances. ¿Verdad? Que bueno, en lo personal, yo sé que existen otros tipos de imbalances como los breakers, order blocks, liquidity voids, pero en lo personal solo utilizo uno que es el FBG. El FBG, que es el Fair Value Gap, lo vamos a tocar también en otro video. Aquí solo lo vamos a ver de manera gráfica, pero ese tema queda para otro video. Entonces, vamos a empezar primero con los tipos de liquidez. Vamos a hablar primero de la liquidez interna, y la liquidez interna se muestra hacia nosotros como un imbalance. Estos imbalances son aquellos desplazamientos del precio donde de manera violenta, donde de manera rápida, nosotros podemos ver estos impulsos. Estos impulsos obviamente se hacen con intencionalidad. Esta intencionalidad está detrás ya sea de un algoritmo o de alguna noticia de alto impacto o de algún tipo de movimiento que estas grandes instituciones están haciendo. Cuando nosotros hablamos de liquidez interna, estamos hablando de que el precio ya viene de tocar una liquidez externa y su siguiente paso es ir a rebalancear este vacío de liquidez, este impulso de liquidez, este vacío dentro del gráfico. Entonces, cuando nosotros hablamos de liquidez interna, estamos hablando de estos impulsos precisamente. Cuando estamos hablando de liquidez externa, estamos hablando de estos altos o estos bajos que el precio generó, pero no cualquier tipo de alto y cualquier tipo de bajo. Generalmente la liquidez externa más efectiva son aquellos altos o bajos que generaron un impulso, que generaron una tendencia. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio llegó a un punto dentro del mercado y luego hizo un drop o luego empezó a tener una subida, podemos decir que ese es un tipo de liquidez externa. ¿Y qué sucede cuando el precio crea una liquidez externa? Va a buscar lo que es la liquidez interna. ¿Qué sucede cuando el precio ya hace el rebalanceo de la liquidez interna? Se va directo hacia la liquidez externa, que depende de la tendencia, perdón, que depende de la tendencia, puede ser un alto o puede ser un bajo. Y por último, para seguir con la teoría, entendemos que esto es un ciclo repetitivo dentro del precio, donde la liquidez interna va a liquidez externa y viceversa, lo que estábamos mencionando. Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos gráficos donde podemos ver, donde vamos a identificar cómo el precio va de liquidez interna a liquidez externa y luego de liquidez externa a liquidez interna. Muy bien, aquí encontré un ejemplo perfecto para que nosotros podamos identificar lo que es la liquidez interna hacia la liquidez externa. Aquí estamos en el gráfico de Nasdaq en la temporalidad de 15 minutos y podemos ver este FBG, ¿verdad? Prácticamente un FBG es un patrón de tres velas donde una mecha no se toca, la mecha número uno no se toca con la mecha número 3 porque la mecha número 2 generó un impulso tan rápido que dejó este vacío. Entonces, este espacio entre la mecha 3 y la mecha uno que dejó la mecha 2, sé que suena un poquito complicado, no lo es. Este espacio es lo que nosotros llamamos FBG o como lo creó ICT, que es, bueno, mi mentor, Michael Huddleston, Fair Value Gap. Podemos ver que el precio constantemente entró al área.
tuvo aquí su primer toque, segundo toque, tercer toque. Importante ver que estos toques son como rechazos. Entonces, podríamos decir que una vez el precio toca el FBG y llega hacia este alto, ¿ok? Este alto que generó este impulso, que este sería la liquidez externa, ¿ok? Aquí está en inglés, pero es la liquidez externa. Podríamos decir perfectamente que aquí el precio ya cumplió el ciclo. Entre este espacio de aquí, perdón, entre este toque de aquí y este toque de aquí podemos entender que el precio ya cumplió el ciclo de liquidez. Solamente que en lo personal, en mi opinión, a mí me gusta que el precio cierre, ¿verdad? Cierre en cuerpo de vela. Entonces podemos ver cómo se repite otra vez el ciclo. Podemos ver cómo el mercado entra a la liquidez externa, que es este alto, y baja hacia dónde? Hacia este mismo FBG. Y una vez toca el FBG, ¿a dónde se dirige? Hacia la liquidez externa, de vuelta. Pero esta vez sí cerrando en mechas, en cuerpo de vela, perdón. Entonces aquí podemos ver nosotros un claro ejemplo de cómo funciona la liquidez. Podemos ver el toque, perdón, la creación de la liquidez externa, luego genera el impulso hacia la liquidez interna. Podemos ver cómo el precio rechaza directamente esta zona y vuelve a cumplir el ciclo. Liquidez interna a externa, externa a interna, interna a externa. Aquí podríamos ver otro ejemplo, solo que en este caso iríamos de liquidez externa a liquidez interna y podemos ver cómo el mercado absorbe este alto y se va automáticamente hacia este FBG, que es nuestra liquidez interna. Ahora, ustedes me podrían preguntar a mí, ok, pero ¿qué pasa con estos otros FBGs que el precio va formando y va destruyendo? Bueno, en este caso nosotros lo ideal sería que nosotros busquemos dentro del rango los FBGs que están ya sean en premium o estén en discount. Entonces, la parte más alta pues nos puede entregar ya sea un premium o un discount, depende de la tendencia, al igual que estos FBGs. Para que nosotros podamos entender eso, tenemos que entender perfectamente la teoría de los rangos, saber cuándo estamos en descuento, saber cuándo estamos en premium, y así nosotros podemos identificar cuál es el alto más ideal, cuál es el FBG más ideal. Pero para eso ocuparíamos otra lección o perfectamente pueden entrar aquí en esta plataforma de YouTube y buscar porque hay muchísimos videos de referente a esta información y no solamente eso, hay grandiosos traders que lo explican de manera tanto en español como en inglés. Eh, una de las personas el cual yo admiro bastante se llama María José, conocida como la reina del oro. Si no me equivoco, su username es una trader más en todas las plataformas. Súper recomendadísima. Es un crack en todo lo que hace. Entonces, recomiendo yo seguir a este tipo de traders porque ellos también tienen información valiosa y muchas veces se levantan de buenas y pues regalan estas gemas constantemente. Entonces hay que estar pendientes. Y bueno, para terminar ya la lección, podemos ver entonces cómo el mercado va de liquidez externa y se dirige hacia la liquidez interna. Y obviamente, ahorita el mercado ya cerró, pero el siguiente paso sería que el precio busque una zona donde se sienta cómoda en liquidez interna y se va a dirigir obviamente hacia otra vez la liquidez externa y este ciclo se repite. Esto nos da una manera de ver el mercado. Esto nos ayudaría a coger nuestras entradas, a obtener nuestros vías, porque es importante también mezclar nuestros vías con el higher time frame. Cuando nosotros tenemos nuestro análisis y nuestro contexto en temporalidades mayores, obviamente cuando nosotros vayamos a temporalidades menores vamos a poder encontrar mejores oportunidades y no nos vamos a perder dentro del precio. Vamos a saber qué días vamos a poder utilizar nuestro modelo de entrada y qué días simplemente no. Recuerden que también es importante esperar. Dentro del mercado, la paciencia posiblemente es lo más importante, porque ejecutar es muy sencillo, solamente es apretar un botón.
Y bueno, espero que haya quedado claro lo que es la liquidez interna, lo que es la liquidez externa. Les animo a que vayan a su gráfico para que ustedes puedan ver esto y ver verdaderamente si funciona o no. No tienen que pensar que yo soy un mentiroso. Vayan a su gráfico, ustedes mismos obtengan su propia verdad, pero yo les puedo asegurar, porque es algo que yo utilizo, algo que a mí me ha hecho bastante rentable, es esta manera de observar el mercado. Así que nada, muchísimas gracias si quedaron hasta acá. Mucho gusto y les deseo una buena semana de trading.